Eso no va a terminar. Dios le va a dar fin a tu sufrimiento. Dios le va a poner fin a tu problema. Pero solo tienes que ver que la luz de la justicia, así como la alborada, así como en la mañana van saliendo los rayos del sol y la luz, la oscuridad no puede hacer nada ante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fuerte los rayos del sol. Porque cuando los rayos del sol van saliendo, hermanos, la oscuridad va desapareciendo, no puede estar allí. Porque la presencia de Cristo Jesús, cuando llegue a tu vida entonces va a cambiar. La luz de justicia. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz. Yo soy la solución a tus problemas. Y a la cuarta vela de la noche, en la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. No sé qué tenga que hacer Jesús para darle solución a tus problemas, pero lo va a hacer para su honra y para su gloria. Amén. Porque tiene el poder. Porque lo puede hacer. A veces las personas me preguntan: ¿y cómo lo va a hacer? No te preocupes, Él lo va a hacer. Si tú lo permites, Él va a hacer ese milagro que tanto necesitas. Porque a veces se nos hace ilógico. ¿Cómo imaginar que Jesús va a venir caminando en el mar? Para los discípulos se sentían perdidos. Vamos a naufragar, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, no hay solución. ¿Se dan cuenta? Humanamente ya no había solución. Pero ver caminar a Jesús en el mar es ver cómo el Señor puede hacer lo que sea necesario para ir hasta nosotros a rescatarnos. Amén. Porque imagínense, hermanos, cómo ir a rescatar a alguien que está en medio de las drogas. ¿Cómo ir a rescatar a alguien que está tirado ahí en la banqueta, en el vicio del alcohol? ¿Cómo hacerlo? Ayúdenme, quiero salir de aquí, nos dijo una persona aquí a la vuelta. Quizá lo hemos visto más de una vez tirado allí, pero eso fue lo que dijo: ayúdenme, necesito salir de aquí. Solo un corazón insensible, hermano, no puede atender el llamado de urgencia, de emergencia, de desesperación. Ayúdenme. Y miren, ellos estaban desesperados, y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y se asustaron y gritaron, hermanos. ¿Cómo gritaron? Porque muchas personas, hermanos, en medio de los problemas, saben que en lo que más nos enfoquemos y en lo que más desgastamos nuestras energías a veces es en nuestro problema. Nuestro problema se va haciendo más grande o se va haciendo más grande. Si tú piensas en tu problema todo el día, si tú todo el día hablas de tu problema, si tú siempre estás viviendo para tu problema se va a hacer un gigante que te va a aplastar. Porque tú solo vas a ver el problema, porque te estás enfocando solo en tu problema. Cuando te paras junto a alguien, le empiezas a hablar de tu problema. Cuando hablas con tu esposo, le empiezas a hablar de tu problema. Cuando hablas con tu esposa, le empiezas a hablar de tu problema. Cuando hablas con tus papás, con todas las personas, estás solo pensando en tu problema. Y es entendible, porque tu problema te preocupa, pero en realidad no puedes hacer mucho preocupándote. Hicieron una encuesta. ¿Por qué las personas de color blanco en Estados Unidos se suicidaban más que las personas de color? Y entonces las personas cercanas a este tipo de personas y a todas las personas que entrevistaron dijeron que es que cuando tienen problemas, los de color oscuro, las personas de color oscuro o afroamericanos, van y se acuestan a dormir, y las personas de color blanco van y se ponen a pensar en su problema. Entonces, cuando ya no haya solución a su problema y se sienten desesperados, se quitan la vida. Pero hoy eso es natural, hermanos. Las personas se quitan la vida por sus problemas. ¿Saben? Un día me dijo un amigo que tiene una enfermedad que es muy conocida para nosotros, la diabetes. Y en medio de esa enfermedad, de un dolor y que le empezó a entrar en delirio, escuchó una voz que le dijo: ten, agarra el cuchillo, mátate. Porque eso es lo que quiere el enemigo, hermanos. Alguien que se quita la vida, ¿ustedes creen que se va a salvar? No, porque está tentando con la vida misma que el Señor le dio. Aún el que fuma, el que toma, el que le hace daño a este cuerpo, que es un regalo del Señor, el Señor nos va a pedir cuenta. Ahora, cuanto más a alguien que se quita la vida.
Necesitamos ser conscientes, hermanos, que el enemigo lo que más desea es que nosotros vivamos sin esperanza y podamos morir sin esperanza. Ese es el deseo de él. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que tristemente no lo entiende, pero el enemigo traza una estrategia. Porque él ya se perdió, ya está perdido, hermanos. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero ahora lo que él más desea es llevarse más gente para que pueda morir por la eternidad. Ese es el plan. No lo entendemos, el ser humano no lo entiende así. Y entonces el ser humano está pensando en su problema y dice, mire, yo lo que menos necesito es de Dios. Yo lo que necesito es que me ayuden a salir de mi problema. Pero no estás viendo que el que te está hablando es Dios para salir de tu problema. Y entonces gritamos, ¡fantasma! Pero es Dios quien te está hablando. Hay personas que van a las hechiceras, a las brujas, a los brujos para darle solución a sus problemas. Terrible cosa es darle la espalda a Dios, que es el que le va a dar la solución verdadera a nuestros problemas. Ir en busca de soluciones temporales, pero con una pérdida eterna. Y entonces ellos, miren, fantasma. El 27 es uno de mis versículos favoritos, me encanta, hermano. Dice, pero enseguida Jesús le dijo. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Cómo le dijo? Cualquiera se desanima con eso, hermanos. ¿Cómo les digo? ¿Ustedes creen que en medio de la tormenta, ustedes creen que en medio del ruido, del aire, del viento que azotaba las olas, les gritó así el Señor? ¿Cómo les dijo? No, ni lo escuchan los discípulos. Hagamos un esfuerzo, a ver, ¿cómo creen que les habrá dicho? Literalmente, ¿cómo creen que les habrá dicho? Tiene signos de admiración de ese cuento. A ver, les voy a volver a preguntar todos. Ayúdenme, nada más para imaginar la voz de Jesús. ¿Cómo les dijo? ¡Ánimo! Más o menos, ahí pasó la voz entre las olas, pero aquellos estaban, imagínense, y entre eso. ¿Qué? Ayúdenme una vez más. 1, 2, 3. ¡Ánimo! Esta semana, hermanos, tenemos que gritar fuerte, ánimo. Una vez más fuerte. 1, 2, 3. ¡Ánimo! Allí va, el 67%. Acuérdense que tenemos un conteo rápido y inmediatamente sabemos cuántos participan. Una vez más, hermanos. 1, 2, 3. ¡Ánimo! ¡Wow! Subió hasta el 88. Ahí va. Queremos que se escuche fuerte, hermanos, que retumbe aquí, hermanos. Todos díganlo, por favor, ayúdenme, todos díganlo. 1, 2, 3. ¡Ánimo! Amén, gloria a Dios, hermanos. ¡Ánimo! Les gritó, ¡ánimo! Los discípulos estaban desesperados allá, pero cuando escucharon la voz de Cristo Jesús, ¡ánimo! Y es lo que más necesitamos en este mundo, hermanos. En este día, cuando el mundo sufre crisis, cuando las personas mueren desesperadas en medio de la depresión de este mundo, la gente vive desanimada, sin esperanza, hermanos. Cada día la gente no tiene un motivo, una razón de vivir. Viven tristes. Y nosotros tenemos que decir ánimo, pero a veces somos los que desanimamos. Nuestra actitud, nuestra vida misma debe de infundir aliento, hermano. Cristo Jesús les dice, ánimo, soy yo. Yo te estoy hablando, hijo. Mi hija, yo te estoy hablando este día. No tengas miedo, amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando usted se para frente al televisor hoy, usted se va a desanimar. Usted se va a deprimir. Vivimos en un mundo triste, terrible, hermanos, de muerte, de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, la gente vive desanimada. Los discípulos estaban desanimados, pero en la hora más oscura de nuestra existencia,
Cristo llega a nuestra vida. En ese momento cuando ya no sabes qué hacer, Cristo llega a tu vida y te dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano vive en pánico, tiene miedo de dormir, porque en la oscuridad siente que hay espíritus que lo van a agarrar. ¿Saben? Quiero decirles que eso me lo han dicho. Siento que en la oscuridad me van. Pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Música de rock pesado, películas de terror y cuantas cosas que te están llenando la mente de miedo. La gente tiene miedo cuando levanta el teléfono y dice número desconocido. ¿Quién será? Tía, soy tu sobrino. ¿Cuál? Pues tu sobrino, el que está acá en el norte, ¿no te acuerdas? Ya tenemos miedo. ¿A poco no? Pero no es porque se nos venga la ocurrencia de tener miedo, es porque es para tener, no es para menos, hermanos. No es para menos. Hay mucha gente que está sufriendo secuestro, hay mucha gente que está sufriendo, le están quitando la vida, hay mucha gente que le están cortando los dedos ahora por el dinero, hermanos. Vivimos en un mundo inseguro, donde la gente tiene temor, cierra sus puertas y vive en medio de rejas cuando deberíamos de vivir libres, porque Cristo nos liberó, pero la verdad es otra. El mundo actual vive con miedo. Por eso el Señor les dijo: no teman, no tengan miedo, le dijo a los discípulos. ¿Por qué vas a tener miedo si Cristo Jesús está en tu vida? Si no está Cristo Jesús en tu vida, entonces sí ten miedo. Es verdad, hermano, porque el enemigo es terrible. El enemigo es terrible. Pero si Cristo Jesús está contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Amén? Nadie, porque Él tiene poder. Y entonces dice que respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. He escuchado muchos predicadores, muchos comentarios a veces de personas con respecto a Pedro. Algunos lo señalan y otros lo critican, pero quiero decirles que a mí me encanta Pedro. Que hace falta más personas como Pedro. De veras. Pero se equivocaba. Pero a veces decía cosas sin sentido. Pero a veces era volado. Pero no importa, hacen falta personas como Pedro. Miren, hermanos, qué extraordinario lo que él está pensando y lo que está diciendo. Y dice: Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Es Cristo Jesús que te está hablando esta mañana. No soy yo, es su palabra que te está llamando. Pero si tú aún lo dudas, yo te invito a que tú desafíes al Señor. Yo te invito a que te bajes de la embarcación. Mire, mucha gente está en la barca. Estar en la barca es seguro. Estar en la barca no hay riesgo, no hay peligro, no hay problema. Porque tu pie se está pisando en firme, pero cuando tú te bajas de la barca, entonces empieza el desafío de la fe. Necesitamos hoy decirle al Señor: Señor, quiero probarte. Probadme hoy, dice el Señor. Porque cuando nosotros estamos cómodos en la zona de confort, no pasa nada. Pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque nuestra fe no crece, porque nuestra experiencia, hermanos, es limitada. Pero cuando le decimos: Señor, si eres tú, quiero ver que esta semana me utilices y quiero visitar a las personas, quiero traer a las personas aquí, quiero que mis amigos a los que les doy estudios se bauticen. Si eres tú el que me está hablando, por favor, quiero sentirte. Quiero bajarme de la barca, de la comodidad, de la seguridad, donde a veces no se corre riesgo, pero quiero caminar hacia ti. Quiero arriesgarme contigo esta semana. Porque mucha gente, hermanos, de los que servimos a Jesús, nos gusta estar en la barca, tranquilos, solo en las bancas. Y decir: yo voy, canto, oro y me regreso a mi casa. Pero el Señor quiere más que eso, hermanos. Ante la necesidad emergente, ante el sufrimiento actual, hermanos, necesitamos más personas como David.
muchos saben. No saben ustedes lo que yo siento en mi corazón. Es más, para quienes no han sentido, hermano, la experiencia de que alguien acepte a Jesús, pruébenlo. Es único. Ni dirigir el club de laicos, ni dirigir a los jóvenes a nivel distrital, ni dirigir de cualquier cargo que sea en la iglesia, te va a dar la satisfacción, hermano, cuando alguien te dice acepto a Jesús. Nada, hermanos, es algo que te llena. Pero no solo eso, cuando tú ves que esa persona anda caminando aquí sirviendo, te das cuenta que hay una razón por la que hay que predicar que Cristo viene pronto. Amén. Y cuando fui a ver a David, ¿cuándo fui aquí con ustedes? ¿En mayo? En mayo del año pasado, ¿verdad? Hay pocas iglesias a las que he regresado a la campaña y esta va a ser una de ellas. Pero David aquí está y me encanta verlo. Me caes bien, David, de veras, te admiro. David aquí está. El día que yo fui a visitarlo, hermanos, llegamos y yo, ¿qué creen que le iba a decir a David? Acepta a Jesús, David. La vida de David no ha sido fácil. Y no sé si ustedes la saben, pero no ha sido fácil. Lejos de Dios. Él me lo dijo. Pero cuando yo le iba a decir, acepta a Jesús, David sacó su Biblia y su fe de Jesús. Y me dijo, hoy en la mañana estuve leyendo y mi lección fue la número 17. ¿Te acuerdas, David? Y ahí decía, él se estaba adoctrinando solo. Eso es lo curioso, hermano. El Espíritu Santo estaba tocando y haciendo un trabajo. Y entonces, cuando decía allí abajo, acepto el bautismo y deseo bautizarme, y ahí decía la firma, ya estaba firmado. Le dije, no te voy a preguntar algo que tú ya mismo contestaste. Solo vine a llenar tu voto porque sé que deseas bautizarme para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Y ver aquí a David decirle al Señor, Señor, me voy a bajar de la barca y quiero caminar en el mar. No es fácil. Muchas personas me preguntan por qué, pero no me quiero bautizar porque mucha gente se bautiza y se sale, se bautiza y se sale. Pero hay gente que ni tan siquiera lo intenta, hermanos. Y eso es más triste. Pero ¿por qué se bautiza y se salen, hermanos? Porque cuando Pedro fue caminando a Cristo Jesús, aquí hay una gran lección. Cuando Pedro fue caminando hacia Jesús, mientras veía a Cristo Jesús, hermanos, las olas le pegaban, el viento lo empujaba, pero él estaba viendo a Cristo Jesús y estaba caminando sobre las aguas. Extraordinario, hermanos. Pero cuando dejó de ver a Cristo Jesús, y ahí está el problema, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí, o para el que lleva 10, 20, 30 años. Si ya dejaste de ver a Cristo Jesús, estás en problemas, porque te vas a empezar a hundir. Y cuando dejó de ver a Cristo Jesús, se empezó a hundir. Y yo no sé si ustedes han sentido esa desesperación que te asfixia, que ya no sabes qué hacer, porque el aire se te está acabando. Y entonces, cuando ya no sabía qué más hacer, porque ya estaba lleno de deudas, porque su hogar se estaba destruyendo, y cuando ya llega el momento en que no sabes qué más hacer y ya te sientes desesperado, entonces sí, Señor, sálvame, con las últimas fuerzas que tenemos, ¿verdad? Y la última, sálvame. Ahí venimos corriendo, Señor, ya no tengo dónde más ir, solo sé que Dios me puede ayudar. Si es cierto, te puede ayudar, y es el lugar correcto y la persona correcta, nuestro Dios. Pero no dejes de verlo nunca más. Dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En él, hermanos, nunca lo dejemos de ver. Cuando lo dejemos de ver, estamos perdidos. Pero tú y yo tenemos que ver a Cristo Jesús todos los días. Y vas caminando y vas viendo a Cristo Jesús. Pero cuando lo dejas de ver, empiezas a sentir lo fuerte de los problemas de esta vida. Porque miren, nada más imagínense, hermanos, él iba caminando y las olas lo azotaban. Pero cuando dejó de ver a Jesús, entonces dice la Biblia que sintió miedo.
¿Y qué le acababa de decir el Señor? ¿Cómo les acababa de decir? Así se desanima cualquiera, ¿verdad? Les voy a dar otra oportunidad. Eso no llegó ni al 1%, quiero decirles. Otra oportunidad. ¿Cómo les acababa de decir Cristo Jesús a los discípulos? ¡Ánimo! ¡Soy yo! No tengan miedo. Pero él sintió miedo, ¿por qué? Porque dejó de ver a Cristo Jesús. Esta semana vamos a ver a Cristo Jesús y nunca más debes dejar de verlo, porque Él le va a dar solución a tus problemas. Y entonces dice que al instante Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al Señor no le gusta que dudes. Al Señor no le gusta que tú digas hoy sí, mañana no, pasado sí, mañana, después, ahorita no puedo. Pero cuando tú empiezas a dudar del poder de Dios, entonces estás en problemas. Una familia se acercó a la iglesia porque tenía problemas económicos y dijo: quiero que oren por mí, por mi negocio. Y la iglesia oró por ellos. Pero no solo eso, sino que una hermana le dijo: mire, le quiero comentar algo, ¿por qué usted no pone un negocio? Ya ellos empezaban a asistir regularmente a la iglesia. Y entonces le dijeron: ¿por qué no pone usted negocio? Y dijo: ¿pero de qué? Y le dijo: miren, allá hay un lugar en el parque, le voy a conseguir un lugarcito allí en una esquinita, le dijo el hermano, para que usted venda hamburguesas. Y empezaron a hablar con ellos, y los sábados en la noche en la iglesia le iba a hacer el gasto, y los domingos, y luego se dieron cuenta que también todas las semanas se tenían que poner porque estaban vendiendo. Y las cosas empezaron a cambiar, a mejorar. Pero cuando ya les fue mejor, cuando ya se sintieron cómodos y se empezaron a respirar, ¿verdad? Que ya dijeron: ya no vamos a poder ir a la iglesia porque el viernes es cuando más se vende. Nos dejamos llevar a veces por emociones temporales, porque pensamos que ya la libramos. Pero hermanos, no es salvo siempre salvo, es salvo todos los días. Todos los días tienes que ver a Cristo Jesús. Amén. Quiero ver si podemos poner